Muy bien, vamos a dar inicio, en este caso con la congruencia de los triángulos rectángulos. Hemos visto y hemos trabajado con la congruencia de triángulos, pero lo vamos a enfocar en los triángulos rectángulos. Pero antes de ello vamos a conocer acerca de un triángulo rectángulo. Entonces, los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales a los lados en los cuales están formados. eh, en este lado, en este caso, o son adyacentes al ángulo de 90 grados, se les llama catetos, que son los lados que tenemos acá, que son los lados color azul. Entonces a eso se les denomina catetos, como vemos nosotros acá. Y al lado más largo del triángulo rectángulo, es decir, al lado que se encuentra al lado opuesto del ángulo recto, es decir, en este caso es el lado color rosa, se le llama hipotenusa. Entonces a ese lado se le conoce como hipotenusa. Entonces vemos nosotros, en este caso, que vamos a tener dos catetos y vamos a tener el lado más largo, que es la hipotenusa. Entonces veamos en este caso, ya identificando los lados de un triángulo, que son los catetos, los lados más pequeños, y el lado mayor es el lado que se le conoce como hipotenusa, vamos a trabajar con la congruencia de los triángulos rectángulos. Entonces, cuando vamos a ver los diferentes criterios, es decir, los diferentes requisitos o en cuanto los vamos a basar nosotros para identificar si un triángulo es congruente con otro triángulo. Entonces, vemos primero el primer criterio que sería cateto-cateto. Entonces, por ejemplo, tengo los dos triángulos que vemos acá, los triángulos rectángulos, cuyos catetos que son iguales. Vemos que es el lado AC y vemos que es el lado XZ. Y vemos que el otro cateto que es igual es el lado AB y el cateto XY. Entonces vemos nosotros acá. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos también, el ángulo de 90 grados es el mismo en ambos. Es decir, el ángulo A y el ángulo X son iguales porque ambos tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, observando esta información, vemos nosotros que por el caso lado, ángulo, lado, decimos que estos triángulos, este par de triángulos que son rectángulos, son congruentes por el criterio lado, en este caso el lado rojo, lado o cateto, ángulo 90 y cateto color verde, que es en este caso el, vemos los lados que son iguales. Entonces, si nosotros contraponemos este triángulo sobre este triángulo, vamos a ver que sí son congruentes. Entonces, son congruentes dos triángulos rectángulos en base a los catetos por o basándolos en el criterio anterior que habíamos trabajado, lado, ángulo, lado. Entonces, vemos el otro criterio de congruencia que es el criterio hipotenusa ángulo. Por ejemplo, si yo tengo dos triángulos, como lo vemos acá, y vemos que la hipotenusa en ambos triángulos es igual, y vemos que el ángulo en este caso, el ángulo B y el ángulo Y, que es el ángulo que se forma, que es adyacente, es decir, que está a la par con la hipotenusa, vemos nosotros B y Y, que también son iguales. Entonces, vemos la información. Entonces, ¿por qué son congruentes esos triángulos? Los ángulos que vemos B y Y son iguales. Entonces, por lo tanto, el ángulo Z y C, en este caso, también son iguales. ¿Pero por qué? Sabemos nosotros que en un triángulo rectángulo la sumatoria de todos los ángulos internos es 180. Si nosotros sabemos que este vale 90 y estos ángulos son iguales, que pudieran tener cualquier valor, por ejemplo 30 y 30, entonces ¿cuánto valdrían los ángulos que tenemos acá? Entonces los dos ángulos valdrían lo mismo, valdrían 60, porque ambos al sumarlos todos serían 180. Entonces siguiendo esa lógica, vemos que si los ángulos C y Z son iguales, el ángulo B y Y son iguales, y los lados que tenemos acá, que son las hipotenusas, son iguales, entonces, por lo tanto, por el criterio ángulo, lado, ángulo, nosotros podemos decir que ese triángulo es congruente. En este caso estamos hablando con hipotenusa ángulo. Muy bien, ¿qué sucede cuando tenemos una hipotenusa y un cateto igual en dos triángulos rectángulos? Por ejemplo, tenemos el cateto AC y el cateto YXXZ
y la hipotenusa pues que es BC y la hipotenusa que es YZ, si son iguales, vemos nosotros que en este caso hay un teorema que se llama el teorema de Pitágoras, en donde decimos que la sumatoria de los dos catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces vemos nosotros que este cateto es igual a este cateto y vemos que también la hipotenusa son iguales en ambos triángulos. Entonces, por lo tanto, vemos nosotros que tenemos los lados iguales, los catetos, y deducimos también que el cateto que tenemos acá, AB, es igual al cateto XY. Entonces, deduciendo por el teorema de Pitágoras, entonces decimos entonces nosotros que esos triángulos son congruentes por el criterio lado, 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 es decir, cuando los tres lados son iguales. Muy bien, en este caso tenemos los ejemplos siguientes de congruencia de triángulos. Vamos a determinar para este par de triángulos, vemos nosotros que tenemos hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados, en este caso es 13, que también es el lado mayor. Entonces vemos nosotros que hay congruencia entre estos dos triángulos. Si nosotros lo sobreponemos sobre el triángulo, sabemos también que por el criterio hipotenusa-cateto, que equivale al criterio lado-lado-lado, decimos que los triángulos son congruentes. Vemos otra pareja de triángulos en donde vemos que tenemos ángulo y tenemos hipotenusa. Entonces, igual por el criterio, en este caso por el criterio ángulo, lado, ángulo, veamos nosotros si sabemos que nosotros este ángulo es 30, entonces por lo tanto este ángulo también es 60. Y este ángulo es 30, por lo tanto este ángulo es 60, porque al sumarlos tienen que dar 180. Entonces sabemos que por el criterio ángulo, lado, ángulo, también decimos que este triángulo es congruente, que es el criterio hipotenusa ángulo. También tenemos este otro par de triángulos en donde vemos que los catetos son iguales, los catetos son iguales, y vemos nosotros que es cateto, ángulo, cateto, o lado, ángulo, lado, es decir, por el criterio lado, ángulo, lado, o lo mismo decir cateto, cateto, decimos que es congruente. Muy bien, también tenemos otra pareja de triángulos que vemos nosotros acá, que vemos que tenemos ángulo hipotenusa. Entonces decimos que si este ángulo es 53, obviamente este ángulo es 37, y si este es 37, este ángulo es 53. Entonces, ¿por qué? Porque al sumarlos tendrían que dar 180. Entonces, por el criterio ángulo hipotenusa, o también podríamos decir el criterio ángulo lado ángulo, decimos que este triángulo es, o estos triángulos son congruentes. Muy bien, vamos a entrar en este caso a otro tema que es condición necesaria y suficiente. Entonces, ¿qué implica una condición que sea necesaria y suficiente? Por ejemplo, tenemos la proposición si P entonces es Q. En algún momento nosotros hemos escuchado condiciones necesarias y condiciones que son suficientes. Por ejemplo, nosotros podemos decir si mi meta es bajar de peso, una condición que es necesaria para bajar de peso es llevar una buena dieta, pero no es suficiente porque hay varias condiciones que se deben de cumplir para que bajemos de peso, como por ejemplo una dieta, ejercicio y una serie de criterios que debemos de cumplir para bajar de peso. Entonces, en ese caso, la dieta es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, podemos decir que para vivir o para que nuestro cuerpo tenga vida, una condición suficiente es que nuestro corazón eh, empiece a latir. Esa sí es una condición suficiente. Para que un cuerpo tenga vida es suficiente que, que en este caso el corazón comience a, a latir. Entonces vemos que son condiciones suficientes y son necesarias. En este caso sería suficiente y a la vez necesaria, ¿no? Porque que lata el corazón es suficiente, pero también es necesario. Entonces vemos la condición necesaria y suficiente. Entonces vemos aquí la condición suficiente dice que es cuando tenemos un enunciado P y si este se cumple implica que la afirmación del otro enunciado Q también se cumpla. De caso contrario, si no se cumple el enunciado P, tampoco se cumple el afirmar o no podemos afirmar el enunciado Q. En una condición necesaria, el enunciado Q, tal que si el enunciado no se cumple, entonces de igual manera tampoco se cumple el enunciado P. Entonces, en una condición necesaria y suficiente, el enunciado P,
que si se cumple implica la afirmación de otro Q y viceversa. Es decir, si se cumple el enunciado Q, se cumple el enunciado P. En otras palabras, se cumple el recíproco. Y en una proposición viene definida si P es entonces Q y si Q es entonces P. Vamos a ver en este caso con un ejemplo que es mucho más fácil de ver en este caso las condiciones necesarias y suficientes. Por ejemplo, tenemos en este caso un triángulo ABC. Entonces, tenemos la primera proposición. El triángulo es equilátero. Tenemos la segunda proposición, que es la proposición B. El triángulo es isósceles. Entonces, tenemos dos proposiciones. El triángulo ABC es equilátero. A. Proposición B. El triángulo ABC es un isósceles. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Si un triángulo que es equilátero también cumple que es isósceles. Vamos a ver si un triángulo que en este caso que es isósceles es también un triángulo equilátero. Vamos a observar también acá. Y si un triángulo que no es isósceles tampoco es un triángulo equilátero, entonces veamos acá la solución. Para el primer enunciado, la primera enunciado dice, un, si un triángulo es equilátero, también cumple que es isósceles y podemos decir que en este caso, que si se cumple la condición que es equilátero, entonces también cumple la condición que es isósceles. ¿Por qué? Porque en un equilátero sabemos nosotros que todos los triángulos, todos los lados de un triángulo equilátero son iguales. Entonces, por lógica, si todos los triángulos son, todos los lados, perdón, son iguales, entonces podríamos decir que también cumple que es isósceles. Entonces, en este caso es necesario que sea equilátero para que el triángulo sea isósceles. Esa es la primera condición. Es necesario que un triángulo sea equilátero para que un triángulo sea isósceles, porque un isósceles con dos lados que tenga iguales es isósceles. Entonces, si es equilátero, obviamente es isósceles porque tiene más de dos lados iguales. Entonces vemos la siguiente condición. ¿Será que un triángulo que es isósceles también es equilátero? Y vemos nosotros aquí que no es suficiente. No es suficiente que sea isósceles para que sea equilátero. Entonces, porque la medida del tercer lado, o sea, la base puede ser igual o distinta a la medida de los dos otros lados. Entonces, en este caso no cumple, no es suficiente que sea isósceles para que sea equilátero. Entonces, vemos en este caso, el último dice que si no cumple que es isósceles, tampoco cumple que es equilátero. Si no cumple que es isósceles, tampoco cumple que es equilátero. En este caso, si no es isósceles, obviamente tampoco va a cumplir que sea un equilátero, porque un isósceles debe tener por lo menos dos lados iguales. Y para que sea equilátero debe tener tres lados iguales. Entonces aquí vemos las condiciones necesarias y suficientes en, en cuanto a las proposiciones que se nos van a presentar. Muy bien, resumiendo en este caso, cuando se cumple una proposición, cuando se cumple la proposición, es decir, si A, entonces B, se dice que A es suficiente de B, es decir, y B es necesaria de A. Es decir, cuando A se cumple, entonces decimos que A es suficiente de B y B es necesaria. Entonces, como decíamos en el caso anterior que teníamos ahí, una condición es necesaria para otra si al no cumplirse, la otra tampoco se cumple. Es decir, una condición es necesaria para otra si al no cumplirse, la otra tampoco se cumple. Si no se cumple esta, por ejemplo, decíamos nosotros que si no cumple que es isósceles, si no cumple, en este caso, si no cumple que es equilátero, entonces tampoco es isósceles. Es necesario que fuera isósceles, es necesario que fuera equilátero para que fuera isósceles. Y también decíamos que si no se cumple que es isósceles, entonces tampoco decíamos que era equilátero. O sea, si menos es isósceles, tampoco es equilátero. Entonces tenemos acá eh, con respecto a las condiciones necesarias y suficientes. Vemos nosotros ahora, vamos a trabajar con lo que son los paralelogramos. Entonces decíamos que un paralelogramo es un cuadrilátero y que es un cuadrilátero que tiene cuatro lados. Pero en este caso, un paralelogramo, por ejemplo, vamos a ver aquí en la figura, en la imagen podemos identificar que hay diferentes paralelogramos. Por ejemplo,
el marco de los columpios es un paralelogramo. El techo, en este caso de este tobogán, es un paralelogramo. ¿Pero qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene los cuatro lados, que tiene cuatro lados y que dos lados son opuestos y son iguales y son paralelos. Entonces tenemos pares de lados que son opuestos, iguales y paralelos. Entonces, por eso se llama paralelogramo, son paralelos, los lados son paralelos. Entonces vemos en este caso, tenemos el paralelogramo que tenemos ABCD, como lo vemos acá. Dice, el paralelogramo ABCD, mostrado a continuación, tomando la intersección de las diagonales en el punto cero, cuáles, cuáles pares de los segmentos y ángulos son iguales. Entonces vamos a ir analizando en este caso ese paralelogramo. Vemos en este caso. Primero, nos dice que los lados, en este caso los lados AD es igual al lado BC. Y el lado AB es igual al lado CD. Entonces, en este caso, los lados azules son paralelos y son iguales. Y los lados rojos son paralelos y son iguales. Eso se cumple en todo paralelogramo. Entonces sabemos nosotros que un cuadrado y un rectángulo también son paralelogramos. Entonces vemos nosotros acá, en el siguiente decimos que los lados opuestos, en este caso los lados opuestos de un paralelogramo son iguales porque son ángulos correspondientes. Entonces vemos nosotros que el ángulo A es igual al ángulo B. Eso lo está diciendo acá. Ángulo A, en este caso, es el ángulo A es igual al ángulo C. Y también nos está diciendo que el ángulo D, en este caso ese es el ángulo D, que es el que se marcó de amarillo, es igual al ángulo B. Entonces, en un paralelogramo se cumple eso. También decimos que en un paralelogramo, si ustedes se fijan las diagonales que se trazan, la primera diagonal que se traza acá, vemos que en este caso la línea que se traza de A a 0, que es la que se marca aquí color morado, que es la que vemos acá, a 0, es igual o tiene la misma, el, la misma magnitud de la otra línea que se marca en este caso del lado que va de 0 o de O a C. En este caso estos lados son iguales. Estas diagonales son iguales porque al hacer es una sola diagonal. Entonces en el momento en que se interceptan en un paralelogramo se dividen en dos mitades que son iguales. Y por lo tanto también las otras diagonales, que es la que vemos acá, estas diagonales que se marcan acá color verde, también son iguales, que es lo que los está diciendo acá, que OB, es decir, OB que tenemos aquí es igual a OD. Muy bien, también podemos decir que otros ángulos son iguales. Vemos que los ángulos que son iguales, si ustedes se fijan, se trazan las diagonales y se cortan en un punto, que es el punto O. Entonces podemos decir que son eh, los ángulos que se encuentran alrededor son opuestos por el vértice, por un vértice, en este caso que es el vértice O. Entonces podemos decir en este caso que este ángulo que vemos acá, que se marca acá, que es igual al ángulo que nosotros tenemos a ese lado, porque son opuestos por el vértice. Y también vemos que el ángulo que tenemos acá, que es igual al ángulo que tenemos acá, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces vemos nosotros acá que en un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Muy bien, vamos a ver en este caso el paralelogramo. Si trazo una línea diagonal, vemos nosotros que, que tenemos acá, que el ángulo que vemos nosotros aquí, que está marcado con una doble línea rosada, es suplementario con el ángulo que vemos acá. Son suplementarios. Entonces, es decir, el ángulo que nosotros vemos acá y también son opuestos por el vértice. Este ángulo es igual a este ángulo y el ángulo verde vemos nosotros cómo se identifican los dos ángulos. El ángulo verde es igual al ángulo verde que tenemos acá. Y vemos también nosotros que los ángulos, el ángulo A es igual al ángulo C, el ángulo en este caso D es igual al ángulo B y vemos que los lados que tenemos acá, el lado AB es igual al lado
CD y el lado AD es igual al lado BC. Pero también en un paralelogramo se cumple que las diagonales se intersectan en un punto medio, que es el que estamos viendo nosotros acá, y vemos que los lados, como veíamos en el diagrama anterior, se cortan en el vértice y se dividen en dos partes iguales. Entonces, eso veíamos las características de los paralelogramos. Por ejemplo, encuentra los ángulos y los lados según las características. Entonces, si nosotros sabemos que este ángulo es 80, ¿cuánto vale el ángulo C? También es 80. Si nosotros sabemos que el ángulo eh, D vale 100, entonces sabemos nosotros que el ángulo opuesto, es decir, B también es igual a 100. Si nosotros sabemos que este lado es 10, entonces sabemos nosotros que también, vemos nosotros que el lado AC también es 10. Y si vemos que el lado DC o CD es 5, también nosotros sabemos que el lado AB también en este caso es 5. Entonces, por los, en este caso por la correspondencia y por los lados opuestos. Muy bien, eso sería en este caso con las características de un paralelogramo.